Gloria sea a Dios, hermanos. Démosle palmas al Señor. Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Qué tremendo es gozarnos en la presencia del Señor de esta manera. Y seguiríamos cantando, pero el tiempo va avanzando y falta la predicación, que va a ser breve, por cierto. Y mientras tanto, pasamos primeramente a los niños a la escuela bíblica para niños con la hermana Carmelina. Hermano Salvador Adrián, si podemos subirle un poco, o sea, el aire acondicionado, porque está se siente caliente realmente. Está quizás como a 72 ahí, hay que bajarle como a unos 67. Ya se oyó, qué bueno, gracias a Dios. Creo que todos los hermanos de Ministerio de Alabanza como que se estaban horneando un poquito, ¿verdad? En gran parte el gozo, el movimiento, pero también aquí está algo caliente, hermanos. Damos la bienvenida a todas las personas, a los hermanos en Cristo, a los amigos que nos están viendo por el canal YouTube. Sean todos bienvenidos, que Dios los bendiga y que se estén gozando juntamente con nosotros. Vamos, hermanos, vamos a hablar ahora en la palabra de Dios o de la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura primeramente en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4, el Evangelio según Marcos, capítulo 4. No voy a pedirles que se pongan de pie ahora, han estado de pie por largo rato. Hay quienes dicen, si no se lee la palabra de Dios de pie es falta de reverencia. Yo creo que no es verdad. La reverencia está en el corazón, hermanos. La palabra de Dios es santa y poderosa. Y si fuera así, pues tendríamos que decir, si no estamos de pie en todo el culto, no estamos guardando reverencia a Dios, porque Dios está presente. Y Cristo está presente, y Cristo es la palabra viva. Así es que, hermanos, estén ahí sentados. Si alguien desea ponerse de pie, puede hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Pero pueden quedarse sentados. Capítulo 4, versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, por tu santa palabra, por la lectura de tu palabra y por la predicación que vamos a tener. Dios eterno, te pedimos que tu Espíritu Santo derrame unción para que pueda predicar tu palabra conforme a la revelación y el entendimiento que tú das, y la unción sobre los hermanos presentes físicamente y los que están por YouTube, para que puedan recibir el poder de tu palabra y haga en ellos el efecto para cumplir el propósito por la cual tú la das esta mañana. Gracias, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de ayer, en el culto de los jóvenes, predicamos en otro pasaje
no igual, pero un tanto similar. Aquel pasaje donde a cierta hora de la madrugada, ya casi al amanecer, en la cuarta vigilia de la noche, Jesucristo llegó a sus discípulos que iban también en una barca y había una gran tempestad de viento, y Jesucristo llegó a ellos caminando sobre el agua. El poder de Jesucristo. Y ahora se da una situación no igual, porque en esta ocasión Él va en la barca con los discípulos. Él va en la barca y dice la palabra de Dios que Jesucristo va durmiendo. No hay motivo ni razón para inventar y para que vaya a comenzar alguien a hacer conjeturas y a tratar de decir quizás se iba haciendo el dormido para probar la fe de los discípulos. No hay ningún lugar en la palabra de Dios, ni el contexto, ni el pretexto, ni nada por el estilo que diga que Jesucristo se iba haciendo el dormido. La palabra de Dios dice que Jesucristo se había quedado dormido y se había quedado dormido. ¿Por qué razón? Debemos de entender que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre fue Dios, no dejó de ser Dios, pero también fue 100% hombre. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que a Jesucristo le daba hambre, nos enseña que Jesucristo tenía que dormir, descansar, descansaba. Nos enseña la palabra de Dios que Jesucristo lloró en más de alguna ocasión, que Jesucristo se molestó en más de alguna ocasión, una molestia o un enojo, por supuesto, santo. Entonces no vayamos a tratar de inventar, y no de eso la predicación. Jesucristo estaba descansando, Jesucristo se había dormido. Diferente es el poder decir, ¿será que Jesucristo no sabía lo que iba a suceder? Por supuesto que Jesús sabía lo que iba a suceder y no le preocupaba en lo absoluto. Él descansaba, Él estaba durmiendo, sabiendo como Dios lo que iba a suceder. ¿Está entendiendo esto? Jesucristo siempre sabe lo que va a suceder. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, desde antes de la raza humana, Jesucristo sabe lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Alabado sea Dios. Él sabía esto, pero Él sabía el poder que el Padre le entregó, la autoridad que el Padre le entregó para que Él, Jesucristo, tuviera potestad y dominio sobre todas las cosas, sobre todo lo creado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones y sobre todas las circunstancias que podemos encontrar o imaginarnos en la vida. Jesucristo tiene control, Jesucristo tiene poder, Jesucristo obra y hace grandes cosas y maravillas. Solo nos enseña la palabra de Dios que todo sometido a Jesucristo, eso no incluye al Padre. Es el Padre quien le dio esa autoridad para venir hacia la tierra, y ahora Él está en su trono sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo pronto viene por su iglesia, a levantar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una novia que es digna de ser vestida como va a ser vestida para las bodas del Cordero, que después de la gran tribulación va a ser el reinado milenial de Jesucristo, y después de ese reinado milenial de Jesucristo, al final de todo eso, Él va a entregarle para toda la eternidad el reino y el reinado al Padre Celestial. Alabado sea Dios. Así nos enseña la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, Jesucristo le llama la atención a sus discípulos, no regañándolos, sino que Él les hace ver, les hace entender que es fe la que ellos deben de tener. Jesucristo habla a nosotros también de esa manera, porque al igual que los discípulos o las personas que iban en la barca con Él, cuando nos encontramos ante situaciones adversas, muchas veces nos causa temor, nos causa a veces preocupación, ansiedad,
a veces hasta desesperación, y andamos dando vueltas por todos lados, tratando de encontrar una solución, y hasta después nos viene a la mente, en el alma, en el corazón, que lo primero que debemos de hacer es orar, es buscar a Dios, es confiar en Dios. Entonces nosotros no vamos, así como dijimos el día de ayer, que no íbamos a criticar al apóstol Pedro, porque cuando él le dijo a Jesucristo, le dijo a Cristo: si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y Jesucristo le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua también, pero luego vio las condiciones en las que se encontraba y comenzó a dudarse y comenzó a hundir. De inmediato dijo: sálvame, Señor, que me hundo. El Señor Jesús extendió su mano y lo salvó y lo llevó a la barca. Pero dijimos, no vamos a criticar a Pedro, porque tuvo el valor y la fe para decirles: si eres tú, que yo vaya a ti. Y tuvo el valor y la fe de comenzar a caminar sobre el agua, no por su propio poder, sino por el poder de Jesucristo, pero tuvo la fe en Jesucristo. Aquí los discípulos dicen que era tan fuerte ese viento, las olas caían sobre la barca y estaban a punto de hundirla, como para que ellos se ahogaran. Y por eso llegaron a despertar al Señor Jesús, pero le dijeron: no tienes cuidado de nosotros, Señor, nos vamos a morir y tú estás durmiendo. Nosotros podemos decir que ingratos, sin embargo, si hacemos memoria, muchas veces quizás le hemos hablado a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo de una manera similar. Quizás algunas veces le hemos dicho: Señor, yo estoy padeciendo, ¿dónde estás tú? He orado, te he pedido, he clamado y no tengo la respuesta. ¿No te das cuenta, Señor, que estoy en la desesperación? Que al igual quizás como David, que sentía que algunas veces estuvo en el pozo de la desesperación y le decía al Señor que lo librara, que lo sacara del pozo de la desesperación. Así sucede también con nosotros, los hijos de Dios, en algunas ocasiones. La palabra de Dios nos dice, se lo voy a leer yo, en el libro de Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el libro de Santiago, no dice: no pasarán por pruebas. Hay muchos cristianos que a veces nos confundimos y decimos: yo estoy vacunado contra las pruebas, por lo tanto yo no voy a pasar pruebas, las pruebas no van a llegar a mí. Yo le digo a las pruebas: vete para otro lugar, ve para donde, pero no para acá. Pero Dios, a través del apóstol Santiago, está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ni siquiera está diciendo cuando a lo mejor les llegue alguna prueba. Está diciendo cuando se encuentren en alguna prueba. Prueba, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No estamos exentos, los cristianos, exentos de las pruebas. Las pruebas pueden ser de 4 diferentes maneras, de acuerdo a lo que podemos entender de la palabra de Dios. Pruebas que nos llegan por consecuencia de nuestras acciones o de nuestras decisiones cuando nos equivocamos. Como hijos de Dios tendemos a equivocarnos también. No es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso aquí la palabra de Dios en Santiago dice, más adelante de donde leí: si alguno necesita sabiduría, se siente falto de sabiduría, pídala a Dios. Eso quiere decir, y Dios sabe, de que los hijos suyos necesitamos tener sabiduría, pero no sabiduría de los hombres, sino que sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de Dios. Para que cuando llegue el momento, muchos dicen, cuando se encuentre en la encrucijada de no saber qué hacer,
Cuando se encuentra en el enlace de caminos y no saber cuál tomar, y uno toma el camino que no es el que no debía, muchas veces por falta de sabiduría. Por eso la palabra de Dios nos dice: uno, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dos, si alguien quiere sabiduría de parte de Dios, que la pida, se la pida a Dios. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero muchas veces, por imprudencia, por tomar decisiones aceleradas, muchas veces por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de visión, hemos tomado las decisiones equivocadas. Y de repente, debido a esas decisiones equivocadas, hay consecuencias. Hay consecuencias que se convierten en pruebas para nosotros. Y ahí es donde llega el momento de que vamos a mostrar de qué y cómo estamos formados y forjados. A caer en la desesperación, en el dolor, en la angustia, en la ansiedad, en el desánimo, en la tristeza. O a decir: Señor, reconozco que me equivoqué, perdóname, extiende tu mano, sálvame porque necesito tu ayuda en esta hora. Entonces, hermano, las pruebas pueden llegar como consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado. Quizás todos recordamos de niños alguna vez nuestros padres diciéndonos: no corras en ese lugar que está bien liso, te vas a caer. Y uno dice: pues no me caigo. Y uno de niño y de jovencito se siente invencible. Y ahí va, y ras, la patinada, estaba liso, se cayó, se golpeó. A veces hasta han habido fracturas, un pie, una pierna, un brazo. Hay consecuencias, por poner un ejemplo, pero hay consecuencias aún más fuertes y más difíciles. Por ejemplo, como cuando nos vemos envueltos en alguna relación que no es del agrado de Dios, pero por la carne, por la humanidad, hemos caído en aquella situación y después hay consecuencias. Consecuencias que pueden ser dolorosas por un corto tiempo, o consecuencias que pueden, después de haber sido dolorosas, aunque solventadas, dejar huellas. Esas pruebas muchas veces, esos errores muchas veces dejan huella, porque hay consecuencias. Y podemos citar algunos ejemplos, pero entonces se nos va a alargar el mensaje, y no ese es el propósito. Entonces recuerde, pruebas pueden llegar por nuestra propia culpa, llamémosle así, haciendo lo indebido por falta de sabiduría, conocimiento, por desobediencia a Dios, por acelerados, por apresurados. Las pruebas también pueden llegar de parte del mismo mundo, de la humanidad, de la naturaleza. Usemos un ejemplo, ya no tan reciente. Se dio eventualmente le llamaron epidemia, le llamaron una plaga de el COVID, el famoso COVID-19. Eso llegó a todo el mundo. Eso no lo causamos nosotros. Llegó en el mundo por la naturaleza, hubo contaminación. Muchos cristianos padecieron del COVID, pero no estoy hablando, padecieron del COVID 3-4 días y dolor de cabeza y esto y lo otro y les pasó, sino que tuvieron consecuencias graves, yo sé, de personas, incluyendo pastores y siervos de Dios, que pasaron semanas en un hospital, que pasaron semanas en tratamiento, y algunos otros que pasaron meses en tratamiento. Y eso les causó otras cosas. Y tal vez en momentos de desesperación, al igual que Job, al igual que José, podrían haber dicho: ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, Señor, esta prueba? ¿Qué hice yo?
Es algo que abarcó a toda la humanidad, amados hermanos. ¿Está entendiendo esto usted? Yo no sé cuántos de ustedes padecieron o pasaron por el COVID. COVID leve, COVID fuerte, no lo sé. Pero se vieron afectados y si fue grave como para muchos, le estoy repitiendo, conozco de casos de personas que hablé con ellos directamente, incluyendo pastores que estuvieron graves. Se convirtió en una prueba. No podían estar en la iglesia predicando, no llegaba ingresos de alguna otra manera porque reciben salario de sus iglesias, etcétera, etcétera. La familia se vio afectada. Muchas cosas se vieron afectadas, fueron pruebas duras y difíciles, pero fue en el mundo aquella situación. Por ejemplo, puede haber una situación de escasez o de problemas económicos a nivel mundial, lo cual ahora, por ejemplo, no hay escasez, pero todo está carísimo. Y cuando usted va al supermercado, mi hermano, aunque usted le diga a la persona que está cobrando en la caja, lleva usted la compra que antes usted iba por $50 hace años, ¿verdad? Después 100, después 150 para una semana y ahora no le alcanza. Pero usted no le puede decir al que está en la caja, mire, hágame el descuento porque soy cristiano. Porque el de la caja le va a decir, ¿y a mí qué? Si a mí no me hacen descuento y trabajo aquí, mucho menos usted porque es cristiano. Entonces se ve afectado todos, cristianos y no cristianos. La diferencia es Jesucristo con nosotros. Tenemos promesa de Dios, tenemos promesa de Jesucristo, que no vamos a padecer nosotros, ni nuestros hijos tampoco, alabado sea Dios. Ni nosotros ni nuestros hijos vamos a padecer hambre, porque Dios es nuestro proveedor. Y si llegó la dolencia y la enfermedad, le llegó, pero tenemos un médico divino, Jesucristo, que por su llaga hemos sido curados. Alabado sea Dios. Si le faltó el trabajo, de repente lo desplazaron y lo dejaron sin trabajo, y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Doble rodillas, póstrese delante de Dios y dígale, Señor, abre las puertas. No se desespere, y Dios abrirá las puertas. ¿Alguien alguna vez ha pasado sin trabajo, digamos, como por un año? Levante su mano. Teniendo gastos y todo. A mí me tocó más de alguna vez también. Más de un año sin trabajar. Con mi hijo bien pequeñito. Y mi familia que mantener. Déjeme decirle que por la gracia de Dios, la ayuda de Dios y la fortaleza de Dios, nunca me desesperé. No me desesperé, sino que dije, tú eres mi proveedor, y cada mes Dios proveía y proveía abundantemente a los hermanos. Ahora bien, hay quienes pueden decir, es que me salen trabajos, pero yo quiero de gerente, porque gerente era, yo quiero de gerente. No, pues hermano, eso no está bien. Y le hace falta trabajo y le sale algún trabajo, tómelo, trabaje. Amén, trabaje, glorifique a Dios con el trabajo, y Él va a abrir las puertas de algo mejor, por supuesto. Hubo un tiempo, en esos tiempos así, que se me abrió una oportunidad de trabajar en el censo de aquí de Estados Unidos, para trabajar en el censo. Y cuando me dijeron, por cada formulario que complete, aparte del salario que tiene, le vamos a dar $1.50 más de dólar, $1.50. No, pues ahí tenía como que era máquina yo, al tratar de cubrir todos y hacer todos los formularios posibles cada día. Pero el proveedor es Cristo. Alabado sea Dios. Luego las pruebas pueden llegar también directamente por ataques de Satanás y sus huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, los demonios. Pueden llegarle también las pruebas de esa manera. Estoy hablando de pruebas, no estoy hablando en esta ocasión de tentaciones. Estoy hablando de pruebas. Tentación es una cosa diferente. Prueba de la tentación es diferente a este tipo de pruebas de la fe de las que yo estoy hablando ahora. Pueden llegar por ataques directos.
es Satanás el diablo. Y debemos de orar, porque Jesucristo ya venció a Satanás. Y dice la palabra de Dios que todo está sujeto bajo los pies de Jesucristo. Todo está sujeto bajo los pies de Jesucristo. Alabado sea Dios. Mire, hermano, para que diga, pastor, de una vez dígamelo, para que no se me va a olvidar dónde está. Vamos al libro de los Efesios. Lo leímos el día de ayer, lo vamos a leer nuevamente ahora. Yo lo busco aquí, Efesios capítulo 1, y voy a leer del versículo 19 en adelante. Y dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, sentado como sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, incluyendo principados y potestades y autoridades. Todo está sometido bajo los pies de Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, el diablo, Satanás, los demonios, los espíritus inmundos tratan continuamente de atacar y poner pruebas a los hijos de Dios para desanimarlos, para destruirlos, para acabarlos. Pero todos ellos están sujetos o sometidos bajo los pies de Jesucristo, porque Jesucristo ya los derrotó en la cruz, en el Calvario, con su muerte y con su resurrección. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo es real y verdadero, Cristo está vivo. Hay millones de personas, y usted los puede ver por video, por todas partes, que dicen: no hay Dios, no existe, no es verdad. Y no pueden verlo reflejado en los cristianos, porque no damos testimonio de que tenemos un Cristo vivo que es todopoderoso. Debemos nosotros de comenzar a hacerlo. Dice la palabra de Dios que por nada nos afanemos, que por nada estemos ansiosos, sino más bien, dice, sean conocidas vuestras peticiones, trayéndolas delante del trono de la gracia de Jehová Dios y presentándoselas en el nombre de Jesucristo. Todas las peticiones. Si hay problema en el hogar, en el matrimonio, presénteselo a Dios. Si las finanzas no andan bien, presénteselas a Dios. Si no sabe cómo tomar una decisión, tráigalo delante de Dios. Si está pasando dolencias o enfermedad, tráigaselas a Dios y dígale: yo renuncio a ellas, aquí están, porque Señor Jesús, por tu llaga hemos sido curadas, hemos sido curados por tu llaga. Te las entrego, Señor, y que esa curación, esa sanidad divina que tú ya viste, se manifieste en mi cuerpo. Lo creo, lo recibo, lo declaro, lo mantengo, Señor. Y aunque el enemigo quiera hacerle creer que nada cambia, que sigue igual, de inútil, de acabado, una calamidad, ya estuvo, usted siga declarando: por tu llaga he sido curado. Declaro, recibiendo esa sanidad, la declaro en mi cuerpo. Declaro que tú eres mi proveedor. Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué estamos esperando, pueblo de Dios? Para decirle: Señor, clamo a ti, muéstrame esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Yo quiero verlas, yo quiero recibirlas, yo quiero tenerlas, yo quiero glorificarte. Tú eres mi Dios, tú eres mi creador. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo se levantó y dijo al viento: calla, enmudece. Así le dijo al mar. Y levantándose
reprendió al viento, reprendió al viento. ¿Quién reprende? El que tiene autoridad sobre aquello. ¿Está entendiendo? Si alguna ocasión usted hace algo mal en el trabajo, el jefe puede llegar y hacerle una reprensión, fuertemente llamarle la atención y hasta decirle: la próxima vez te despedimos. ¿Sí o no? Puede suceder. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. No autoridad sobre su vida, autoridad en el trabajo. ¿Está entendiendo? O muchas veces un padre tiene que reprender, es decir, pasar autoridad y disciplina para con un hijo, porque tiene la autoridad para hacerlo. Jesucristo tiene autoridad y poder sobre todas las cosas para reprender inclusive al viento y a la mar y decirle: calla, enmudece. Y al instante se acabó el viento, y al instante las aguas se calmaron. Y los que iban con él en la barca dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no habían entendido completamente. Llegó la muerte de Jesucristo y todavía no habían entendido completamente que era el Mesías esperado, el enviado de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Es a Él y solamente a Él, a nuestro Salvador Jesucristo, que Dios entregó todo dominio. Bueno, van 3 de las pruebas. 4. Dios mismo puede permitir o hacer que nosotros pasemos por una prueba. Y alguien dirá, como dicen muchos en el mundo, yo no sé si han visto tantos videos que están surgiendo actualmente, y dicen: bueno, es un Dios bueno, ¿por qué está muriendo tanta gente allá y esto y lo otro? No crean la mentira del diablo. Dios es bueno, eternamente bueno y para siempre. Gloria a Dios. Su bondad es perfecta y es eterna. Su misericordia es para siempre y sus misericordias son nuevas cada mañana. Alabado sea Dios. Sin embargo, para nuestro propio bien y provecho, muchas veces Él motiva aquella situación de las pruebas. Pero dice su palabra de Dios que no nos va a dejar perecer en las pruebas. Si pasamos por aguas, aunque sean profundas, hermanos, voy a parafrasear, no vamos a ahogarnos. Y si pasamos por el fuego, aunque sea muy caliente, no nos vamos a quemar. Sí, Señor, amén. Y si vamos por un desierto seco y caluroso, Él va a poner un manantial, un oasis y delicados pastos a donde nos hará reposar. Y va a llegar un momento en que Él se va a levantar y va a reprender ese viento fuerte, y va a reprender las aguas y las va a calmar, y va a soplar sobre el fuego y lo va a apagar, y van a correr los ríos de agua viva, de manantial, de agua pura en el desierto que usted necesita. Y le va a extender su brazo, su mano, y lo va a sacar del agua o de la situación, de la preocupación, del problema en el que usted se encuentre. No lo va a dejar ahí, está alimentándolo, está fortaleciéndolo, porque viene algo bueno, porque viene algo para lo cual Dios tiene propósito. ¿Ha oído alguna vez alguna persona que dice: así estuve de la muerte? Personas que han pasado graves enfermedades o han tenido accidentes, dicen: estuve así cerquita de la muerte, pero Dios me salvó. Qué lindo, glorifica a Dios. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero también es momento de decirle: si Dios me salvó de la muerte, es porque tiene un propósito para mi vida, que yo no lo estaba viendo, que yo no lo estaba entendiendo. Me ha dado la oportunidad de la vida nuevamente, de la salud, de la fuerza, de la fortaleza, porque tiene un propósito para mi vida. Créalo, créaselo a Dios, créaselo a su palabra.
el joven José, amado por su padre. Ese sí era el más amado de los dos. Ese sí era el más amado. Ni Benjamín, que era el menor, hijos de la misma madre, Raquel, José y Benjamín. Pero el amado era José. Y desde muy joven se comenzó a ver que Dios seguramente tenía algún propósito especial para él. Y fue probado. Fue probado por todos los ángulos, por todos los medios, por todas las situaciones. Uno, los hermanos lo odiaban. ¿Se puede imaginar usted estar creciendo en un hogar donde usted tiene 10 hermanos, porque el menor no lo odiaba, tiene 10 hermanos que lo odian? ¿Cuántos tienen bastantes hermanos aquí, hermano? Hermanos biológicos. Bastantes, ¿verdad? Imagínense que todos los hermanos le echaran la vaca negra encima, le echaran la vaca, como se dice, y todos lo atacaran y hablaran mal y lo criticaran. ¡Qué vida!, ¿no? Que todos lo odiaran sus hermanos. ¡Qué triste! ¡Qué vida tan dolorosa! José vivió de esa manera. Cuando él tenía 17 años, decidieron matarlo. No decidieron meterlo en esa cisterna seca para que siguiera viviendo. Decidieron matarlo. Vamos a matarlo. Y uno de ellos dijo: no, metámoslo en esa cisterna seca, a ver qué sucede. Ahí va a morir, pero no derramemos su sangre en nosotros. Y en eso viene una caravana por ahí y dicen: aquí vamos a hacer negocio porque nos deshacemos de este y nos van a dar dinero por él. Y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, 17 años. Y lo estaban dando ya por muerto, y así le dijeron a su padre, que sufrió mucho. Se lo llevaron y comenzó a crecer, comenzó a vivir en un lugar donde le iba bien. Lo acusó la mujer de Potifar, lo acusó falsamente y que trató de hacer algo grave, feo contra ella. Injustamente, falsamente lo acusaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo metieron en una prisión. Y en esa prisión, ahí estaba Dios con él. En la cisterna, ahí estuvo Dios con él. Cuando estaba trabajando en la casa de Potifar y todo prosperó, porque Dios estaba con José. Y lo metieron a la cárcel, a la prisión, con los peores presos. Y Dios estaba con él. En todo momento estaba con él. Y llegó un momento que José, con toda la fe que tenía y como creía en Dios, flaqueó un poquito en su fe y comenzó a pedirle a alguien que se acordara de él, porque iba a salir libre. Usted era profeta también, y también podía interpretar los sueños de nosotros. Y José pasa cantidad de años, 13 años en una prisión injustamente, por una mentira, por una falsedad, pero Jehová Dios estaba con él, aunque no parecía. Porque podían decir: pero en la prisión lo guardó Dios, lo cuidó Dios, lo alimentó bien, pero seguía en la prisión. ¿Está entendiendo? Y si Dios le guardó la vida cuando los hermanos lo iban a matar, y le guardó la vida cuando la mujer lo acusó y estuvo en la prisión, es porque Dios tenía un propósito mayor para José. Y José, cuando sale de la prisión, no sale como quien dice: a ver qué hago ahora. No salió a la calle a ver a dónde conseguía trabajo, a ver de qué podía sobrevivir. Salió de la prisión y pasó al palacio real. Salió de la prisión y pasó al palacio real. Esa es la mano de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es Jesucristo obrando en la vida de José, porque tenía un mayor propósito para él. Gloria a Dios. Si pasamos por una prueba y quiere llegar la desesperación, ore, alabe a Dios, glorifique a Dios y diga: Señor, hazme fuerte, dame paciencia, guárdame durante este tiempo, porque entiendo, Señor, que tienes un propósito especial para mi vida. Gloria a Dios,
Y al igual que Jesucristo, digámosle, sea hecha tu voluntad. Hágase tu voluntad en mí, Señor. Si usted en esta mañana, en este día, si usted que está presente, si usted que está por el canal YouTube, está pasando una prueba, quizás no sabe si le llegó por consecuencias de sus decisiones erradas, quizás no sabe si le llegó por la condición de la humanidad, del mundo, quizás si le llegó porque Satanás se las lanzó con los demonios, quizás porque Dios está obrando para prepararlo para algo mejor y bendecirlo más. Dígale, Señor, muéstrame y perdóname si me he equivocado, pero esta mañana líbrame de la prueba, dame paz, dame reposo, dame victoria, porque tú eres un rey victorioso, amante, clemente, misericordioso. Dame victoria, sea cual sea esa prueba, esa situación. Si es alguna enfermedad escondida, pero usted sabe, alguna dolencia, la situación económica, o está pasando en el hogar, con el esposo, la esposa, con los padres o con los hijos, y es una prueba para usted. Cualquiera que sea la situación, la circunstancia, cualquiera que sea la prueba, Jesucristo está aquí para decirle: yo tengo la respuesta, yo tengo la victoria para tu vida. Voy a ordenar, voy a reprender, voy a calmar las cosas, voy a darte reposo, voy a darte sosiego, voy a darte paz, un tiempo de paz y de gozo. Y dígale: muéstrame, Señor, cuál es tu propósito, y líbrame ya de esta prueba. José estuvo preso por muchos años, no anduvo llorando. Daniel lo metieron en una fosa con leones. ¿Qué hizo Daniel? Comenzó a tratar con uñas y como podía de agarrarse de la tierra y salirse, ¿verdad? Se acostó a dormir. Se acostó a dormir, estaban los leones, qué buena almohada. Se acostó a dormir sabiendo que Jehová Dios Todopoderoso lo iba a librar de la prueba. Los amigos de Daniel los metieron en el horno de fuego. Y mejor la gente que los que tiraron a los amigos de Daniel, los quemó el fuego. Y estos que estaban arriba. Y ellos se paseaban tranquilamente, dice la palabra de Dios, que no eran 3 los que se paseaban, sino que eran 4. Porque ahí estaba Jesucristo con ellos. Estaban pasando por el fuego, pero no iba a dejar ni dejó que se quemaran. Y después lo sacó con propósito. Y a Daniel lo sacó con propósito. Y a José lo sacó con propósito. Y a nosotros Dios, Jesucristo nuestro Salvador, nos va a sacar con propósito. Alabado sea Dios. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque has hablado a la vida de cada uno, Señor, en esta mañana. Padre, si están pasando pruebas mis hermanos por algo en lo que se equivocaron, ten misericordia de ellos. Perdónanos, Señor, de los errores y las equivocaciones. Líbralos de la prueba. Si son situaciones que se están dando en el mundo y están afectando a mis hermanos, Señor, tú eres nuestro médico divino, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios, de señales.
Señor Jesús, tú tienes la autoridad sobre todo y todo está sujeto, sometido bajo tus pies. Danos la victoria. Si hemos estado pasando una prueba, para que nuestra fe sea probada y seamos preparados para lo que tú tienes para nosotros, afírmanos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre. Y amado Padre, sácanos también de esa prueba. Y que podamos cumplir con toda humildad y obediencia el propósito que tú tienes para nosotros. Por lo tanto, mi Dios, sea cual sea la prueba, sea cual sea la causa, lo entregamos a ti teniendo fe en ti, Señor, no en nosotros, no en los hombres, sino en Jehová. Teniendo fe en ti, Señor Jesús. En ti está puesta nuestra fe. Líbranos de la prueba, danos victoria, manifiesta tu propósito en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.